Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a compartir esta enseñanza sobre el poder del ayuno como arma de guerra espiritual, el ayuno como una disciplina espiritual entre los creyentes y cómo podemos usarlo, que tengamos el conocimiento, el entendimiento. Ahora que nos disponemos a entrar en 7 días de ayuno, sé que al hacerlo de esta manera, usted va a ver resultados poderosos y maravillosos y va a ver la contestación de Dios en su vida. Iniciamos en Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor inicia con una negación y cuando ores no seas como los hipócritas. Inicia con una negación, pero no termina ahí. Concluye, mas tú cuando ores entra en tu aposento, cierra la puerta y a tu Padre que está en secreto y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos que Jesús no se detiene negativamente, nos dice cómo hacerlo de una manera que agrade a Dios. El Señor espera que usted ore tanto como ayunar. Vemos que es paralelo, aquí está paralelo la oración con el ayuno, están a un mismo nivel de importancia. Dice de una manera, cuando ores, cuando ayunes, empieza con una negación, pero termina con una afirmación diciéndote cómo hacerlo. Te dice, cuando ores y ayunes, no lo hagas de esta manera, no lo hagas de este modo. Y cuando ores y ayunes, hazlo de esta manera, hazlo de este modo, para que así puedas agradar a Dios. El Señor espera que usted ore y que ustedes también ayunen. El Señor está esperando que oremos y ayunemos al mismo tiempo. Jesús espera que oremos y ayunemos. Ambas disciplinas espirituales las colocó al mismo nivel. Una está ligada de la otra, van de la mano. Dios espera tanto que ayunemos y estemos orando a la misma vez. Esto es algo que el creyente, dos disciplinas espirituales fundamentales que el creyente siempre mantiene y debe estar perseverando en ambas disciplinas. Si el Señor espera que usted ore, también el Señor va a esperar que ayunemos, entendiendo qué es el ayuno y cuáles barreras debemos quitar para que sea un ayuno efectivo. La primera barrera que tenemos que quitar es el orgullo y ser un sacrificio vivo para Dios, humillarnos ante Dios. Si usted logra quitar la barrera del orgullo, sus peticiones, sus oraciones serán prontamente contestadas. Siendo humildes y haciendo lo que agrada a Dios y no lo que agrada a los hombres o lo que nos agrade a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer pecado cometido en el universo? Este fue un ángel en el cielo, el cual se llenó de orgullo, y el orgullo lo hizo que fuese desterrado del cielo. Si este pecado, este mal, hizo eso por un ángel que ya estaba en el reino de los cielos, ¿cuánto más puede hacer por usted o por mí? ¿Verdad? Entonces, como mal. Entonces, tenemos que
despojarnos del orgullo, quitarnos el orgullo, entrar en la presencia de Dios humillados, ser humildes. Pero nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser humildes con nosotros mismos y no pedirle a Dios que los haga humildes. Eso no es una oración bíblica. A Dios no se le pide humildad, porque cuando usted esté en la posición más humillante, en la situación más humillante, usted va a orar y va a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me vino esto? Y Dios le va a recordar y le va a decir, tú oraste por humildad. Entonces, ahora estás en una posición de humillación para que aprendas lo que es humildad. Entonces, esto no es algo que tenemos que pedirle a Dios, es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. En el versículo de Lucas 14:11 encontramos lo siguiente, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La más grande demostración de esta verdad es Jesús y Lucifer. Lucifer fue un ser creado y siendo creado quiso llegar a la igualdad con Dios. Fue desterrado. Jesús tuvo la igualdad con Dios. Se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte. Y la escritura dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y esto lo encontramos en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cualquiera que se humilla a sí mismo será exaltado. Así nos lo muestra el Señor en las Escrituras. Humíllese a sí mismo y verá cuán alto le llevará Dios. Otra de las escrituras que respaldan esto es Santiago 4:10, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No le pida a Dios que haga esto, hágalo usted mismo, hágalo para sí mismo y para Dios, que al final de cuentas usted y yo somos los más bendecidos cuando llevamos a cabo las ordenanzas que Dios dio, cuando somos obedientes, cuando caminamos en santidad, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando nos apartamos de nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, esa vieja manera pasada de vivir y buscamos ahora los deleites en Jesucristo, buscamos los deleites de Dios en su palabra, somos guiados por su Santo Espíritu y podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida y principalmente espiritualmente. Otro versículo que respalda las escrituras es Primera de Pedro 5:5 al 6. Dice, igualmente jóvenes, pues estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es algo que Dios tenga que hacer por usted, es algo que usted tiene que hacer para Dios y por usted mismo. Y si usted llega a Dios con orgullo, Dios le resistirá. Así lo dice la Biblia, así lo dice en el versículo que acabamos de leer. Entonces, imagínense cuál podrá más. Por supuesto, ¿verdad? Que Dios. Esta disciplina espiritual del ayuno, aunque no sea muy agradable, no es únicamente abstenernos de los alimentos, ¿verdad? No es aguantar hambre, no es abstenernos de los alimentos, porque el estómago puede ser un buen siervo, pero puede ser un mal amo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el amo en su vida? ¿Usted o su estómago? Es una forma de humillarnos, es una forma de humillar el alma. Y vamos a ver los diferentes versículos que encontramos en la Biblia acerca de este tema para poder respaldarlo y entenderlo mejor.
Salmos 35:13 dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Entonces, es una forma de someter nuestra alma. Recordemos que en nuestra alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, y tenemos que sujetarlos, llevarlos sujeto a Cristo y no permitir que se desenfrenen con las cosas del mundo y de la carne. El alma es la parte arrogante que usted tiene. Así lo dice la Biblia, es la parte egoísta. Y el alma tiene tres funciones principales, que son la voluntad, el intelecto y las emociones. Y estas interponen el yo. Yo quiero, yo hago, yo decido, pero realmente Dios dice, Víctor, lo que usted piense no es importante, lo que usted decida no es importante, lo que usted diga no es importante. Lo más importante es lo que dice mi palabra, lo más importante es mi voluntad, lo más importante es lo que yo quiero en mi soberanía. Y sabemos, la palabra misma lo dice, todo lo que Dios hace, obra para bien. Es un Dios justo, sabio, poderoso, de amor y misericordia. Y yo he visto la mano de Dios poderosa en mi vida, cómo me ha transformado. Y aunque sí, hay gente que dice que la Biblia dice que las cosas cada vez van a ir de mal en peor y cada vez van a empeorar más. Yo soy optimista y me gusta ser positivo y creo que hay cosas que van a mejorar y que una de esas cosas soy yo mismo, que cada día estoy mejorando y voy a seguir mejorando. Usted debe tratar con su alma y una de las formas de tratar con el alma es humillarnos en ayuno. Esa es la forma con la que nosotros trabajamos el alma para alinearnos con la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en Levítico 16:29. Vamos a ver. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. La respuesta que Dios quiere es que su pueblo humille sus almas. La expresión afligiréis vuestras almas es una práctica espiritual y esta es el ayuno. Esto comenzó desde el Antiguo Testamento y tenemos que comprender tres puntos claves. Comprendía no solo la abstinencia de alimentos, sino también humillación y lamento. Y esto podemos encontrarlo en Deuteronomio 9:18. Son ejemplos bíblicos que encontramos. Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Entonces son ejemplos bíblicos que encontramos en las escrituras. También encontramos otro ejemplo en Nehemías 9:1. Que dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Entonces entendemos que el ayuno comprende la abstinencia de alimentos, no para aguantar hambre, sino para humillar nuestras almas, para sujetar la carne al espíritu y no que sea al revés, el espíritu a la carne y que los frutos sean de la carne y del mundo, sino que nuestro espíritu esté avivado y nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, comprendemos esto,
que la primera es humillación y lamento en el ayuno. Segundo, la confesión de pecados. Confesamos los pecados, pidiendo perdón a Dios, entrando delante de su presencia, arrepentidos, humillados, reconociendo que solo a través de Cristo podemos obtener perdón de pecados y que Él nos limpia de todo mal. Dos ejemplos que podríamos encontrar están en Primera de Samuel 7:6. Vamos a ver qué nos dice. Dice así, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces vemos que aquí ellos decidieron ayunar para humillarse delante de Dios, porque reconocían que habían pecado. Y el segundo ya lo leímos, que es Nehemías 9, del 1 al 2. También encontramos como tercer punto la oración y ruego. Y esto podemos encontrar ejemplos en Esdras 8:23. Dice así, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. También encontramos el versículo bíblico de Daniel 9:3. Vamos a ver qué nos dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces entender que el ayuno comprende la abstinencia de alimentos, confesión de pecados, ruego, oración. Esta es la forma en cómo humillamos nuestra alma y que crezca Cristo en nosotros y nosotros somos los que menguamos. Más de Dios en nosotros y menos de nosotros. Más del Señor en mí y menos de mí. ¿Verdad? Para que sea Dios quien guíe. El ayuno tiene como propósito y objetivo proporcionar autodisciplina y humildad. Si usted lo hace, usted cada día será más disciplinado y es proporcionar una autohumildad, ¿verdad? Se recurría al ayuno ante calamidades, aflicciones, infortunios y peligros inminentes. Hasta la fecha también sigue siendo igual. Y no solo, y bueno, no solo en este punto de calamidades, aflicciones, infortunios, ¿verdad? Sino que también yo aplico ayunos, he hecho ayunos como gratitud, he hecho ayunos como agradecimiento a Dios, ayunos por fe, agradeciéndole de antemano algo que Él ya eh, ha declarado para mi vida y yo por fe lo acepto, y también ayunos de agradecimiento por lo que ya Dios ha hecho en mi vida. Son también ayunos los cuales he realizado. Y encontramos en la Biblia que no solo personas, individuos, sino también naciones hacían uso del ayuno. Ejemplos claros que encontramos en la Biblia de hombres de Dios que ayunaron. En esto encontramos a David en 2 de Samuel 12:16. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Otro hombre de Dios que nos muestra la Biblia es Daniel. Lo encontramos en Daniel 9:3. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Otro de los hombres de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento es Cornelio, en Hechos 10:30. Vamos a ver qué nos dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 40 días
que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Otro que encontramos del Nuevo Testamento es Pablo, y podemos ir a 2 Corintios 11:25. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí vemos que Pablo se refiere que ha estado en muchos ayunos, ha estado en muchas situaciones, un hombre de Dios entrenado en Dios, por Dios, un hombre de Dios que usaba las disciplinas espirituales del ayuno y la oración, algo era constante, constantemente. Yo diría que todo creyente deberíamos de ayunar como un mínimo de 1 a 2 días por semana. Es lo mínimo que un creyente del Señor deberíamos de estar ayunando. Eso para mantenernos avivados, para mantener nuestro espíritu despierto y reconociendo. Es una forma en lo secreto, porque lo hacemos en secreto para Dios. Aunque salimos en ayunas, ya sea a donde sea que vayamos, si tiene que ir a estudiar, si tiene que ir a trabajar, si tiene que ir a cualquier lado, usted va en ayunas, usted se baña, se viste bien, se perfuma, usted parece reluciente y pareciera o sea, nadie se va a dar cuenta. Es que esto es con Dios y para Dios en lo secreto. Y así humillamos nuestras almas y crecemos. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensa en público, y la oración es poderosa. Un ejemplo claro también que encontramos en la Biblia acerca de naciones que se humillaron a Dios en oración y ayuno, lo encontramos en Jonás. En Jonás 3:4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, del 4 al 10. Caminó un día. Y también en la Biblia encontramos naciones que desarrollaron esta disciplina espiritual. Por ejemplo, en el libro de Jonás encontramos la nación de Nínive, esta nación que se humilló a sí misma, que se humillaron ante Dios. Esto lo encontramos en Jonás 3, del 4 al 10. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron en cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse en silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. La ciudad de Nínive
fue una ciudad que se levantó en ayuno y oración, incluyendo hasta los animales los pusieron a ayunar y todos se sometieron a Dios y Dios los perdonó. Su misericordia los alcanzó. En Esther 4:16 también encontramos otro ejemplo. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no será conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Estos ejemplos que encontramos son evidencias de la fe y la dependencia de Dios. Este libro, el libro de Esther, nos enseña el señorío universal y la providencia de Dios. Ayunar es que usted puede comer, pero usted se niega a hacerlo. Usted va a abstenerse de los alimentos. Usted se niega a sí mismo. Encontramos en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí encontramos algo bastante importante, que ellos estaban ministrando la presencia de Dios, ministrando estos al Señor, estaban ministrando la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían en ayuno y en oración. Y dice que ayunando y orando les impusieron las manos para bendecirlos. Entonces, si usted ora y ayuna, usted va a recibir la bendición de Dios. Esta disciplina espiritual es muy importante y tenemos que mantenerla presente y estarla llevando a cabo constantemente. Entonces, ¿cómo ministra usted al Señor? ¿Cómo ministra su presencia? En ayuno. Jesús nos habló acerca del ayuno en Mateo 6:16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demúdan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto también tenemos una concordancia que nos lleva a Isaías 58:6, que dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En Marcos 9:28 dice lo siguiente: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí el Señor estaba hablando del género espiritual de demonios, espíritus inmundos. ¿Por qué los discípulos no pudieron reprender ese demonio que estaba en ese muchacho? Entonces el Señor nos muestra que a través de la oración, del ayuno, de este sometimiento, Él también nos otorga respaldo, nos otorga poder y autoridad, como está escrito en la Biblia, y así lo que nosotros hacemos en secreto para Dios, Él lo recompensa en público. Y hablamos espiritualmente, ¿cómo? A la vez, en el momento en el que se vaya a orar por una persona, Dios va a respaldar esa oración con poder y la sanación va a ser hecha por voluntad y soberanía de Dios.
De igual forma, cuando vayamos a orar por alguna persona que está oprimida por algún demonio, el Señor nos va a respaldar con esa autoridad, con ese poder, y ese demonio será expulsado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el ayuno y la oración son poderosos. Jesucristo se lo demostró a sus discípulos y también nos lo demuestra a nosotros. Entonces, ¿qué pasa durante el ayuno? Durante el ayuno son rotas cadenas, se rompen ataduras, son rotas maldiciones, son quebrantados yugos que el diablo ha puesto sobre las personas. Maldiciones son quitadas, enfermedades son sanadas, peticiones son contestadas, oraciones son contestadas. Lo vimos con estos hombres de Dios que acabamos de estudiar. Oraciones fueron contestadas, peticiones fueron contestadas, la mano poderosa de Dios se hizo manifiesta, y esa contestación, la misericordia de Dios alcanzó a una nación y todavía hasta la fecha ha alcanzado naciones que se han sometido a Dios en ayuno y oración. Por lo tanto, los invito a que sigan desarrollando esta disciplina espiritual que es muy importante. Cuando usted esté en ayuno, no se permita caer en contiendas durante ese tiempo. Mantenga una posición donde usted esté declarando la palabra, esté proclamando la palabra, esté dirigiéndose al Señor, hablando en el Espíritu, teniendo conversaciones con el Espíritu Santo y declarando palabra de bendición. Dios demanda que nos humillemos ante Él, ayunando, orando, buscando su presencia, convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Esta es una de las formas en las cuales nosotros nos distinguimos del resto de las personas. Si usted lo hace, yo le aseguro que si usted hace esto que Dios está demandando de nosotros, orar, ayunar, humillarnos, convertirnos de nuestros malos caminos, yo le aseguro que usted va a obtener la respuesta de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque lo he visto en mi vida. Dios dice, yo iré, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Y usted verá la respuesta del Señor. En Joel capítulo 2, 12 encontramos lo siguiente. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Cómo quiere el Señor que nos convirtamos a Él? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entonces vamos a humillar nuestras almas, vamos a humillar esa parte orgullosa, arrogante que hay en el ser humano, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, teniendo ese conocimiento, esa conciencia de lo que estamos desarrollando. Y en cada ayuno ponemos las peticiones delante del Señor para que sean contestadas. Estamos en oración. El ayuno comienza el día anterior. Por decir algo, hoy iniciamos el ayuno, antes de acostarnos, hacemos una oración, le presentamos a Dios, nos presentamos a Dios como ofrenda viva, declarando que entramos en ayuno, declarando que no es un ayuno de abstinencia, no es un ayuno para abstenernos de alimentos, o adelgazar o cualquier otra de esas cosas, no, es un ayuno espiritual declarando a Dios que una forma de afligir y humillar nuestra alma y menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Depositamos la ofrenda en las manos de Dios desde hoy por la noche, por así decirlo, y pasamos desde que cuando nos levantamos, volvemos a orar y durante el día estamos en oración, en la lectura de la palabra. Si usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, si usted tiene que hacer alguna otra actividad, pues usted hace su actividad normal, ¿verdad? No va a estar mezclándose en cosas impuras, inmundas, en malas conversaciones y tampoco va a consumir nada de alimentos
pero durante el día usted va a estar orando, va a estar hablando en el Espíritu con el Espíritu Santo, va a estar proclamando la palabra de Dios, va a estar declarando y entendiendo que cosas poderosas están sucediendo en el ámbito espiritual y que hay mucho poder en la oración. Cuando llegamos a las 3 de la tarde de ese día, del siguiente día, a las 3 de la tarde, para cortar el ayuno, entonces usted ora y le declaramos al Señor, le decimos, Señor, entregamos este ayuno en tus manos, declaramos las bendiciones sobre nuestra vida, declaramos contestadas las bendiciones, las peticiones y damos gracias a Dios. Espero que esto haya sido de gran avivamiento, esta enseñanza y que podamos tener mayor conocimiento del poder que hay en el ayuno y que necesitamos llevarlo a cabo. Es de suma importancia que usted y yo estemos constantemente entrando y ministrando la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, a través del ayuno. Los bendigo grandemente en el nombre de Jesucristo y estamos en contacto. Que Dios los siga bendiciendo.